Estamos en línea para tratar de desmenuzar posiciones políticas sobre la ley de reforma laboral, algo que aparentemente viene, entre comillas, discutiéndose con ánimo de consenso. En el mes de febrero se cree que va a haber un consenso, con el senador nacional del PJ por Santa Fe, Marcelo Lewandowski. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, buena mañana. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, ¿qué posición tienen ustedes o qué posición tenés vos frente a la ley de reforma laboral en el marco de esta crisis laboral que tiene la Argentina? Crisis laboral, crisis económica. Aclarar algunas cuestiones, Roberto. Hay un gran problema que es la poca cantidad de trabajadores registrados que tenemos en Argentina de un tiempo a esta parte. Y es algo que hay que corregir y hay que resolver, y en eso estamos de acuerdo. Ahora, que esta ley soluciona eso, ese es uno de los temas. Que esta ley soluciona eso no es cierto. Que va a haber más empleo porque se apruebe esta ley no es cierto. Hoy los trabajadores están siendo despedidos por comercios que cierran, por fábricas que cierran, no por una ley laboral. Eso es por un lado. Por el otro también se habla de la baja de los litigios. Bueno, esta ley está llena de zonas grises que van a ir a tribunales y tener éxito en cuanto a generar distintos conflictos. Hay otras cuestiones que tienen que ver, yo escuchaba allí a Evelyn hablar de las provincias. Las provincias, si no le compensa lo que pierden por ganancias, hay muchas que están complicadísimas y no van a aprobar, y si no hay una compensación por otro lado, no quieren dar sus votos. Y también están los empresarios ahí, un conocido nuestro como Ricardo Diab, que es el presidente de CAME a nivel nacional, está realmente dando una batalla, una discusión en torno a distintos puntos en donde no están de acuerdo. La génesis de esto es, Roberto, que cada uno se arregle entre la empresa y el trabajador, y no solamente el trabajador que siempre es el sujeto más débil, queda desguarnecido porque muchas veces va a tener que pelear o negociar su propio contrato, sino que las pequeñas empresas o los pequeños comercios que tengan que efectuar su negociación cada año por las condiciones con sus trabajadores o con sus empleados, también están en desventaja porque no tienen una infraestructura adecuada como para pensar que cada uno se sienta y resuelve. Y además, en uno de los artículos dicen, si el empresario con el trabajador llegó a un acuerdo, el gobierno dice, no, pero espera, acá puede perjudicar la economía global de la Argentina, te bocha ese acuerdo que hay entre privados. O sea que no solamente que hay una mirada de los trabajadores y de los distintos gremios que están haciendo una mirada muy crítica sobre esto, sino que hay distintos sectores que están poniendo el énfasis en que esta no es la ley conveniente. En tu caso, ¿cómo ves la ley argentina que de alguna manera refleja el mercado laboral en tiempos de necesidad? ¿Qué podríamos aportarle o qué idea podríamos aportarle desde la dirigencia o dentro de la estructura social para optimizar y mejorar, digamos, la capacidad laboral en la Argentina? Hoy no hay trabajo para todos, el poco trabajo que hay tiene un nivel de flexibilización, si no te lo pagan en negro, es muchas horas por muy poco dinero, está muy descalzado, digamos, a los jóvenes les cuesta mucho. Esta idea de ser emprendedor termina con muchas de las historias que cuentan entre Mariano y Agustín, situaciones de estafas y demás. ¿Cómo se ve desde el lugar que te toca ocupar esta cuestión de, preocupémonos por el trabajo en la Argentina? ¿Cómo podemos multiplicarlo en este tiempo? Mirá, yo tuve una experiencia que me pareció muy buena, que la pude reflejar, no es que no la conocía, sino que la pude reflejar en la Comisión de Industria y Comercio que presido, y lo pude hacer en noviembre, en donde llevé a la Cámara de los Industriales Metalúrgicos de la República Argentina y a la UOM a nivel nacional, a Abel Furlan. Se sentaron para charlar y nosotros nos ponemos menos en las paritarias, en donde están los momentos de mayor extensión, después estamos de acuerdo en todo. Entonces, lo que acá hay un proceso económico que hay que discutirlo integralmente, Roberto, porque si nosotros vamos a tener un país en donde el cuentapropismo, el emprendedurismo que está buenísimo, todos fuimos emprendedores en la vida y todos tuvimos algo
como para intentar tener nuestra independencia, nuestro pequeño emprendimiento, pero si no entendemos que con un trabajo, con un empleo registrado, con una salud laboral, con un bienestar laboral, en donde capital y trabajo pongan a diseñar todo ese encuentro, con un Estado que también guíe, por supuesto que uno no, en eso está totalmente de acuerdo, pero si nosotros no tenemos una visión global de un país en donde pretenda trabajar, mira, te recomiendo una buena nota que nosotros la subimos a las redes en el día de ayer, de la Unión Industrial de Santa Fe. Su presidente, con la firma de su presidente, en donde expresa esto claramente: capital y trabajo juntos para poder llevarlo adelante. Cuando en la salida de la pandemia los empresarios empezaron a tomar gente, no te decían que el problema era la ley laboral, el problema era la capacitación de los jóvenes. Entonces, si nosotros estamos desguarneciendo en época de inteligencia artificial, en época en donde la robótica y la informática está profundamente instalada, si nosotros no tenemos mano de obra capacitada, ese también es un grave problema para el empresario. Uh-huh. Entonces, no es una ley laboral, acá tenemos que rediscutir todo. Primero, ¿qué modelo económico tenemos de la Argentina? Si vamos a abrir indiscriminadamente la importación y los empresarios no van a poder competir con lo que se abre, con lo que llega de afuera, no va a haber empleo para nadie. Ese es el gran problema. Si no tenemos valor agregado a lo que sacamos de las mineras, del petróleo, del gas, de nuestro campo, estamos en un grave problema. Te pido una referencia política porque es título de la mañana. Una pelea entre Milei y Techín. Le dijo Don Chatarrín y sus tubitos caros. Vos hablabas de que necesitamos más trabajo y más capital, esta idea de, que necesitamos más empresarios argentinos que den trabajo a los argentinos. ¿Qué pensás de este nuevo round que Milei le plantea al país, en este caso peleándose con Techín, ¿no? Lo que nosotros decíamos en la discusión de la ley bases en torno a la caída de las grandes empresas nacionales, y en esto que te vengo contando de cómo generar puestos de trabajo, este es un capítulo más, y empiezan a salir los grandes empresarios que pensaban que se caían solamente los chicos, se están cayendo todos. Y sería bueno que también un hombre como Paolo Roca, que ha vivido tantas, se dé cuenta que los procesos en donde ocurrió cada vez que Argentina abrió en forma indiscriminada, no solamente que perjudicó a los pequeños y medianos empresarios y productores y comerciantes, sino que también a los grandes. Y ahora le está llegando también una política económica que arrasa con todo el sistema productivo argentino. Por lo tanto, esta pelea con un grande que algunos pueden decir, ¿vieron? Ahora te tocó a vos, y se ponen contentos. A mí la verdad que, más allá de lo que puede haber hecho Paolo Roca o no, si fue más o menos generoso, si estuvo más o menos de acuerdo, a mí me parece que defender el capital nacional y buscar que se pretenda dar laburo a los argentinos es la prioridad. Después, cada uno tiene su perfil y cada uno tiene después cómo actúa, ¿no? Pero se dan cuenta los empresarios grandes también que este modelo económico a ellos también los va a afectar. Uh-huh. Acá hay un dirigente empresario que me pregunta, pero Marcelo, al final, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con la reforma? No, por supuesto que no, que esta reforma así como está no la voto. Bien, no. Marcelo, ¿los cambios se van a poder introducir en el recinto o crees que va a haber cambios en el dictamen oficial? Se apuraron a sacar el dictamen oficial porque querían mostrar querían mostrar de poder hacerlo antes de fin de año, de aprobar la reforma, pero sí se podría dar que el cambio se instrumente adentro del recinto, ¿no? Porque ya está firmado ese dictamen. Sí. Pero me parece que todavía tiene que correr agua bajo el puente, sobre todo para los gobernadores que viven y fundamentalmente de la coparticipación nacional, porque no tienen provincias como puede ser la nuestra, que
alguna espalda mayor tiene, ¿no? Bueno, ese es el punto que marcan los gobernadores, ¿no? La cuestión impositiva. La cuestión también pasa por si eso saldrá con modificaciones allí en la reforma laboral o habrá compensación vía otro camino, digamos. Bueno, lo que quieren los gobernadores es decir, bueno, me sacás de acá, ¿dónde me lo vas a compensar? Yo insisto que, bueno, es una decisión que toman los gobernadores. Yo creo que digamos, lo que no quiero es que quede como el fundamento que uno no interpreta que hace falta modificar esto de la informalidad laboral. Hay que modificarla y tenemos que tener más gente incluida en el sistema laboral, pero no es con esta ley. Esta ley no va a solucionar el gran problema que tenemos, en el que estamos todos de acuerdo, y tampoco la previsibilidad que también entiendo de la pequeña empresa, que de pronto cuando tiene que hacer frente a un despido, se le complican las cosas. Esto tampoco lo viene a resolver. Entonces, ¿cuáles son las cosas que vienen a resolver este entramado? ¿Cómo así también se metieron, por ejemplo, con la cultura, ¿no? Como dijimos, sacan el impuesto a la entrada del cine, con lo cual terminan desfinanciando todo lo que es la cultura nacional, que no tiene nada que ver con una reforma laboral, Marcelo, pero terminan... sobre este, sí. En un momento dijiste que ves que tiene muchas zonas grises el proyecto y le ves alta litigiosidad. ¿Vos le ves destino a tribunales, que esto, salida de la ley, se va a empantanar en la justicia? Porque hay un montón de puntos. La cuestión del litigio es que hay por lo que hablamos con muchos especialistas, hay un montón de puntos que se chocan contra la Constitución Nacional. Entonces van a provocar que alguien que diga, mire, este punto no está de acuerdo con la Constitución, y vaya y un juez le dé la razón. Con lo cual esto puede pasar, no solamente a la hora de despedir a alguien, sino y otra de las cuestiones también, ¿no? Este fondo que se crea en donde vos desfinanciás al ANSES para supuestamente tener un fondo para despidos, con lo cual va a haber una masa de dinero impresionante que la va a manejar no se sabe quién, y que va a fortalecer una timba financiera hermosa para quien maneje una masa de 2.500 o 3.000 millones de dólares anuales, que obligan a poner a todos, en vez de poner ese fondo al ANSES, lo ponen en un fondo de previsión a futuros despidos. Muy bien, senador, gracias por atender al equipo Radiopolis. Buena mañana. Un abrazo grande. Hasta luego. El senador Marcelo Lewandowski, senador nacional del PJ en Santa Fe.